eh, bienvenidos todos. Empezamos entonces. Hoy día estamos lunes 5 de mayo del 2021. Todavía cada uno recuperándose de la clase de corrientes libertadoras, pero ahora vamos un poco más allá. Vamos a todo lo que va a ser entonces esta primera mitad o esta primera parte del siglo XIX. En realidad, el tema es muy amplio. De todas maneras, a través de su tutor se les ha enviado las PPTs, entonces con eso van a poder revisar el tema también, ¿ya? Eh, este es el material que se les ha compartido, ¿no? Entonces sobre esto vamos a trabajar. A ver, vamos por partes. ¿Qué es el primer militarismo? De manera general. El primer militarismo viene a ser es la inauguración de alguna manera de la República en el Perú luego de lo que ha sido pues este, luego de lo que ha sido pues entonces podemos decirle, el proceso de las guerras de independencia, ¿no? Este primer militarismo será de los años de 1827 hacia los años de 1872. Prácticamente abarca casi todo el siglo XIX. Y se le denomina así primer militarismo porque serán los militares los que prácticamente asuman el control del poder, ¿ya? Fundamentalmente el ejecutivo, ¿ya? El control de la presidencia. Pero eso no quiere decir que los grupos civiles están alejados del poder. O sea, también están presentes, solamente que están debilitados tras la guerra de independencia. Y en ese momento, ante el movimiento social, ante en ese momento la inestabilidad política, deciden respaldarse en militares y que los militares sean la cara visible del gobierno, pero detrás de esto siguen estando las mismas élites, ¿ah? O sea, las élites que heredamos de la época virreinal van a buscar los medios para poder mantenerse en este contexto, para seguir negociando, para seguir aquí no solamente presionando al Estado, sino manteniendo sus negocios, ¿no? Como tal. Profe, no hable así, profe, eso es odio, profe. ¿Cómo hablar de élites, profe? No, en el Perú no existen élites. En el Perú lo que existe, profe, son peruanos y todos somos un solo puño, profe. Es mentira que exista desigualdad social, económica en el Perú. Mentira, profe. ¿No? Es lo mismo alguien que vive en San Isidro, al que vive pues en un cerrito en Puente Piedra. Es igualito, profe. Desde la Casuarina a Chota es igual, profe. O sea, nadie tiene menos, ni tiene más. Ya, este, suave, profe, tranquilo. Entonces, pero bueno, entonces, ya, este, no sé de qué se quejan. Entonces, es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, hablemos entonces del Perú, de ese primer militarismo. Ese es el periodo inicial de la República. Como te dije, va a ser prácticamente, está casi todo el siglo XIX, casi, no digo que todo, pero casi. Y es el periodo en el cual el poder está en manos fundamentalmente de caudillos militares. Cuando hablamos de caudillos militares, quiere decir que estamos confiando en muchos de estos personajes que simplemente por el hecho de una cuestión carismática, que lo miras y dices, no, él creo que va a poner orden, ¿no? No creo que jamás me robe, entonces, no, está bien que entre algo poder, ¿no? Entonces, en eso, ¿no? En eso confía. Profe, pero ¿y el proyecto político, el plan Perú, la planificación? Profe, ¿cómo está estructurado? ¿Cuál es su visión económica, política? La pregunta es, ¿tú crees que eso hay? ¿Tú crees que había un proyecto Perú? ¿Tú crees que estos señores de alguna manera saben lo que es la nación? No, no habla así, profe. Pero es cierto, el Perú es una construcción y es una construcción que ni siquiera se ha acabado el día de hoy. No, profe, ¿cómo decir eso? El sentimiento es por todos por igual. Toda persona en el Perú merece el mismo respeto, profe. El problema es que a veces cuando yo viajo de Lima, profe, tengo que llegar hasta Cerro de Pasco, tengo que llegar hasta Cusco, y es bastante, o sea,
voy a tener que viajar y me canso, pe, profe. Pero he tenido que ir hasta allá para que la gente me escuche. Entonces, para que vean, ¿no? Un poco del Perú. Pero bueno, ¿no? Entonces, en esta época, lo que tenemos son solamente caudillos militares, que representaron, como dicen, los intereses de la élite, ya sea conservadora o liberal. O sea, ya sean liberales o ya sean conservadores, son élite. O sea, el Perú se está organizando en torno a la élite. Profe, pero no hable así, o sea, yo imagino que los campesinos votan. ¿Tú crees que votan los campesinos? Hay servidumbre, hay esclavitud, hay camonalismo, hay señores feudales, hay hasta prima nocte, derecho de pernada. ¿Tú crees que son iguales? Pero entonces, ¿para qué cambiamos de la colonia a la república? Cambiamos porque no había de otra, ¿recuerdas? ¿Recuerdas que que tu élite no quiso cambiar, que quiso mantenerse en pie en la colonia, pero cuando ya no tuvo de otra, entonces se pasó rápidamente al sector patriota y son ellos los que tomaron las riendas de este país. Y bajo el tono de que es el Perú. Y no es cierto, pues eran ellos. Pero si los militares en ese momento están en el control del Estado, es porque hay una incapacidad del sector civil. Están golpeados después de lo que ha sido la guerra de independencia. No tienen muy en claro exactamente qué es lo que se va a gobernar. ¿Ya? Pero eso sí, como recién estamos creando aquí, ¿no? Como todavía es muy débil el Estado en ese momento, inclusive para el proceso de la recaudación tributaria, entonces va a tener que depender de los préstamos que pueda otorgarle el capital inglés. Recuerda inclusive que nuestro primer préstamo como república es de parte del capital inglés. ¿Recuerdas o no? ¿Recuerdas al señor García del Río? Sí. Claro, profe, ese es el que fue a buscar el príncipe en Europa, ¿no? Ajá, que fue al préstamo a Inglaterra, exacto. Y que se quedó con la mitad para él, exacto. El que inauguró, el que dio el primer acto de corrupción en la República del Perú, exacto. ¿Ya? Y vas a tener una gran cantidad de García del Río por aquí. Entonces, así se iniciaba el Perú. ¿Ya? Eh, ¿Cuál es el contexto? Estamos en el contexto de las revoluciones industriales. Hay una potencia única hasta 1850 a nivel industrial, que es Inglaterra. De 1850 en adelante aparecerán nuevas potencias industriales como Estados Unidos, Francia, Alemania, en fin. Pero también estamos en el contexto del llamado imperialismo colonial. ¿Qué quiere decir? Aquellos países que no van a ser dominados económicamente, como el caso sudamericano, van a ser dominados en algunos casos de manera directa como colonias. Principalmente los dos continentes que van a perder ahí son África y el continente asiático. ¿Ya? Pero bueno, también tiene que ver con el imperialismo colonial, ¿no? Podemos dividir, ¿ya? Podemos dividir el primer militarismo en dos momentos. La República Temprana y lo que va a ser la prosperidad falaz. Empecemos entonces por la República Temprana de 1827 a 1845. En esta etapa, quienes van a asumir el gobierno principalmente van a ser los llamados mariscales de Ayacucho. ¿Quiénes son ellos, profe? Aquellos que han peleado en las batallas finales y que entienden que son ellos los que tienen que liderar el Perú. ¿Ok? A ver, vamos a las características en primer lugar territoriales. ¿Cómo así sabemos de dónde a dónde es el Perú? ¿Ya? ¿Cómo así? ¿Cómo delimitar de dónde a dónde es el Perú? ¿Qué es lo que se va a construir? Entonces, lo que vas a delimitar va a sustentarse en dos principios. Uno es el principio del uti possidetis y el otro es el principio de la libre determinación. ¿Qué te dice el principio del uti possidetis? Todos los territorios que eran tuyos durante la época virreinal lo vas a poder mantener durante la República. Pero para ello tienes que presentar documentos válidos hasta 1810. Por ejemplo, ¿qué documentos válidos? Reales, cédulas, documentos emitidos por la corona.
Profe, si hubiera de repente ahí un vacío, algún problema pues en la zona limítrofe, entonces ahí utilizas la libre determinación de los pueblos. ¿Qué quiere decir? Que la gente escoja a dónde quiere pertenecer, a tal país o a tal país. ¿Ok? Entonces esa es la característica territorial. En el terreno económico, ¿cómo estamos, profe? Estamos destruidos. Ha pasado la guerra de la independencia, hemos tenido como consecuencia destrucción de haciendas, destrucción de talleres manufactureros, algunas minas están inactivas, entonces estamos en crisis. Y para poder, aquí, ¿no? Para poder cubrir los gastos en ese momento, entonces se va a tener que apelar a deuda. ¿Qué quiere decir? Préstamos de Inglaterra. ¿Cuál es la principal fuente de ingresos? La principal fuente de ingresos del Estado peruano es el tributo indígena, o también conocido bajo el nombre de contribución personal. Que esa es la principal fuente de ingresos, claro. Profe, pero a ver. ¿No se había anulado esto del tributo indígena? ¿Recuerda San Martín? Claro. Pero aquí se va a restablecer bajo el nombre de contribución personal. ¿Y por qué se va a restablecer? Porque el Estado peruano en ese momento, los que estaban en el gobierno dicen, no hay de otra, pues. No hay de otra. El Estado peruano necesita ingresos y hay que apelar a lo que era usual en la época virreinal. Total, esta gente está acostumbrada a pagar impuestos. Profe, pero el Perú era de todos, pues, profe. Se va a establecer un impuesto que sea a todos, pues, profe. Porque al que menos tiene le vamos a aplicar más. Lo bueno es que las cosas han cambiado al día de hoy. Lo bueno es que al día de hoy se le aplica a todos por igual, ¿sí o no? ¿No? Profe, ya. Suave, profe. No hable así, profe. Estamos en un país democrático, ¿qué tiene? ¿Ya? Yo no sé. Usted no ve televisión, no ve los noticieros donde todo está bien. Pero bueno, en el terreno político, la característica, ¿ya? Es el llamado caudillismo militar. Ya te dije, no hay un proyecto de Estado-Nación, y eso lo vas a trasladar hasta la guerra con Chile, hasta la guerra con Chile, hasta la guerra con Chile. ¿Ya? Y por eso también vas a tener los problemas que vas a tener en la guerra con Chile. ¿Qué más? Inestabilidad política. Más o menos, ¿cuánto es el promedio del gobierno? Debe ser 4 años. De manera legal es cuánto se puede quedar un presidente. ¿Cuánto duran? 2 años, año y medio. Va a depender. En la anarquía militar vas a tener presidente hasta por un día. Por un día, profe. Sí, se sentó y se fue. Así inestable es el Perú. Entonces, en esto, ¿cómo vas a construir un Perú? ¿Cómo es la votación, profe? El voto es censitario. ¿Qué quiere decir que el voto sea censitario? Solamente votan aquellos que puedan probar un mínimo ingreso, por lo menos de 500 pesos mensuales. O sea, votan los que tienen capacidad económica. Se sobreentiende que ellos son los que van a elegir el país. Profe, la gente del común, ¿para qué? ¿Para qué darle voto a ese que... No, pues que no sabe. No te pases. Suficiente que entre comillas lo considero igual. Pero si no tiene los medios, ¿para qué? ¿Tú crees que va a tener compromiso? Es así como lo entiende la élite. O sea, ¿quién tiene compromiso con el Perú? Solo el que tiene dinero. Así se entiende. Así nace el Perú. El voto es censitario. No todos pueden votar. El voto es indirecto. Eliges tú a quiénes. Eliges a tus representantes que en el colegio electoral elegirán a tus autoridades. Así como es en el caso norteamericano. Y solamente eligen los varones. La mujer no está para este tipo de labores. ¿Por qué? Claro, la mujer no. ¿Para qué va a votar? Inclusive, ¿para qué podría estudiar? Si ella ha nacido solamente para cocinar y dar hijos. Esa es su labor. Así lo piensa la élite del virreinato pasándose a la república. Señorita, ¿está de acuerdo?
¿Sí? ¿Está de acuerdo, señorita, o no? ¿Sí? ¿Ya? Saca tu piedra. Profe, suave, profe. Yo no sé, esto va a terminar mal. ¿Ya? ¿Ves? Pero así pasaba, pues. Ese era el Perú que había pasado de la época del virreinato a la república. Profe, y se mantenía la esclavitud. Imagínate, había esclavitud. Profe, pero no todos éramos iguales. Se mantenía la servidumbre, claro. Te entrego un pedazo de tierra, trabajas ahí, ¿ya? Y el otro, aquí, ¿no? Luego tendrás que trabajar mis tierras, pues. Yo no te voy a pagar. Yo te estoy dando un pedazo de tierra para que puedas alimentarte, para que puedas vivir ahí con tu familia. A cambio, tú me tienes obligaciones. ¿Qué obligaciones? Yo establezco tus obligaciones. Oye, pero el Estado me protege. Aquí el Estado no llega. El Estado llega en Lima, a la costa, pero al otro lado no llega. Y si eres de la selva, peor, pues ese ni existe. ¿Sabes cuándo se dieron cuenta que la selva existía? Cuando a fines del siglo XIX encontraron algo que se llamó caucho. Si no, no existe. Profe, provecho. Así nacía tu Perú. Profe, no habla así. ¿Me puede venir eso en esa misión? Sí. Por eso te estoy diciendo lo que te puede venir. ¿Ya? Eh, profe, dice que hay una escasa población, dice. Pero sí, es cierto, ¿no? Inclusive, gran parte de las ciudades más pobladas en ese momento son Cusco, Arequipa, luego Trujillo y recién en cuarto lugar Lima. O sea, la mayor parte, o sea, las ciudades más pobladas están en el sur. La sociedad es fundamentalmente rural. Profe, pero Lima en ese momento centraliza todo. Entre comillas, entre comillas. Motivo, profe, la gran centralidad de Lima recién la vas a ver a partir de algo que se llama la prosperidad falaz. En los inicios todavía. Por eso que hay pugnas entre las ciudades. Arequipa, en torno al comercio alanero, prácticamente se hace muy autónomo de lo que es su relación con Lima. Por eso que lo molestan, ¿no? Otro país y ese tipo de cosas. Profe, aquí tenemos el llamado segundo debate doctrinario. El primer debate doctrinario había sido en el protectorado, recordarás, monarquía constitucional versus república. Al final triunfó la república, estamos en república. El segundo debate doctrinario se va a dar durante el gobierno de José Lamar. Y aquí tenemos dos tendencias, los conservadores y los liberales. Los conservadores proponen un ejecutivo fuerte, o sea, presidencialismo. Y los liberales plantean un legislativo fuerte. ¿Qué quiere decir? Parlamentarismo. El primer poder del Estado debe ser el Parlamento. Aquí ya hay dos posiciones contrarias. Presidencialismo versus parlamentarismo. Uno. Dos. Plano económico. En el plano económico, los conservadores plantean el proteccionismo, mientras los liberales plantean el librecambismo. ¿Qué es eso del proteccionismo, profe? Como habíamos heredado las redes comerciales de la época virreinal, había que mantenerlas, no había que romper. A ver, profe, ¿cuál había sido esa herencia? Bueno, en la época virreinal, el Perú, ¿ya? Principalmente la zona costera, ¿ya? La zona de Lambayeque, ¿no? En torno a Trujillo, fundamentalmente. Costa norte, costa norte. Y Lima tenían una gran articulación, principalmente con una ciudad que es, bueno, con el puerto de Valparaíso. Valparaíso había sido un puerto dependiente prácticamente del Perú. Recuerda que recién Chile, como tal, aparece en el siglo XVIII con las reformas borbónicas. Recuerda que durante la época de las guerras de independencia, Valparaíso ha querido romper un poco esa dependencia que tenía con respecto fundamentalmente al puerto del Callao.
De ahí que en su momento decidieron si era posible destruir ese puerto. Bueno, la cuestión es que hay una gran relación comercial. ¿Qué comercian, profe? Por aquí, producción de azúcar. Y de Chile, producción de harina. Hay un gran intercambio entre harina y azúcar. ¿Cuál es el objetivo de los conservadores? Que esto se mantenga, que esto no se toque. Porque me está diciendo entonces que hay élite tanto de la costa norte como la de Lima que tiene grandes vínculos con Valparaíso, claro, y que tiene familia y que tiene inversiones. Profe, pero algunos de ellos van a ser autoridades. No solamente van a ser cualquier autoridad, van a ser presidentes. No, profe, diga un nombre. Mariano Ignacio Prado. Será presidente del Perú durante la guerra con Chile. Y en los inicios de la guerra se va a ir. Profe, no hable así, bro. Ya. ¿Están bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están de pie todavía? ¿Sí? Profe, ya, ya, no hable así, profe. Está destruyendo mi historia, bro. No, no estoy. Estamos empezando recién. Por el otro lado, están los llamados librecambistas. Y los librecambistas, ¿qué es lo que quieren? Los librecambistas lo que quieren es aperturar el comercio, principalmente con Estados Unidos y con Inglaterra. ¿Por qué, profe? Ahí está Arequipa y Puno. Lo que quieren es comercializar lana, minerales. Y los proteccionistas, profe, Lima y Trujillo. ¿Y qué quieren? Quieren mantener el comercio de azúcar y harina. O sea, profe, lo que está en juego aquí son poderes económicos. Sur versus norte. Profe, ¿y los campesinos? Profe, ¿y los esclavos? Profe, ¿y la gente del pueblo? ¿Tú crees que le importa? ¿Tú crees que le importa? Profe, ya. No, esos son mis héroes, profe. ¿Qué tiene? ¿Ya? ¿Quiénes son los representantes en aquellos lados? En el sector conservador tenemos a José María Pando, a Felipe Pardo y Aliaga, y en el sector liberal tenemos a Francisco Javier Luna Pizarro y Francisco González de Paula, bueno, Francisco de Paula González Vigil, ¿no? Entonces ahí está. Este señor, este señor que se llama Francisco Javier Luna Pizarro, recuerda, ha sido tu primer presidente del Congreso Constituyente. Recuerda además que Luna Pizarro va a ser presidente del segundo Congreso, del de 1828, él será también presidente. Es uno de los personajes más importantes en esta época. Si hay algo de institucionalidad, la están haciendo estos sectores, el sector liberal, ¿ya? Algo de institucionalidad, sentar por lo menos alguna base de modernidad en el Perú. Pero bueno, algo. A ver, tenemos aquí el gobierno de José Lamar. Con él se inaugura el gobierno de lo que se llamarían los mariscales de Ayacucho. José Lamar dice liberal. ¿Si es liberal, parlamentarista o presidencialista? Vamos, Parlamentarista. ¿parlamentarista? Parlamentarista, parlamentarista. Profe, lo que pasa es que José de la Mar es liberal. Es que no es que sea liberal. Ah, entonces es conservador. No, no es que sea conservador. Entonces, profe, depende del grupo que lo esté apoyando. Y ese es lo de los caudillos militares. El caudillo no se va a poner a discutir que el parlamentarismo, que no. Va a depender del grupo que lo apoye y cómo estén en ese momento organizados. Ahora, José de la Mar va a gobernar de 1827 al 29. Durante su gobierno se estableció la contribución personal o algo que se llama el tributo indígena, pues, ¿no? O se restableció el tributo indígena, como una manera de poder obtener fondos en favor del Estado, lo que trajo como consecuencia rebeliones, principalmente de aquellos campesinos que en su momento, ¿ah? Que en su momento
habían sido exceptuados de pagar el tributo indígena. Por ejemplo, en el caso de Ayacucho. En Ayacucho tenemos estos señores llamados los iquichanos. Cuando les tocaron la puerta dijeron, señor, de ahora en adelante usted tiene que pagar, ¿ah? Pero no, si yo siempre he apoyado al Estado, cuando han necesitado apoyo militar contra cualquiera, nosotros hemos apoyado. No, señor, ya no estamos en la colonia, estamos en la República, así que usted tiene que pagar. ¿Por qué? Porque así es, ha nacido la República. No, si esto va a ser la República y esto es lo nuevo, no, yo no quiero lo nuevo. Pues. Yo prefiero la colonia, yo prefiero al rey, que vive el rey de España, viva Fernando VII. Traidores, profe, esta gente de Ayacucho, nuestros campesinos son pro-realistas. Y algunos le ponen así, a pro-realistas. Y en realidad, profe, en realidad son es una rebelión antifiscal, antitributaria. Simple, no quieren pagar ese impuesto. Y se van a rebelar. Tienen la experiencia de lo que ha sido los enfrentamientos en la guerra de independencia, inclusive. Profe, entonces la mar los reprimió y todo ello. Esta rebelión va a ir más allá de la mar. Va a tener que pasar la mar, va a pasar Gamarra y finalmente con Orbegoso van a tener que llegar a un convenio para que para que ya no sea para que se caiga la rebelión, o por lo menos para que se ponga la rebelión. Profe, ¿qué? Claro, para que vean lo fuerte que era esta gente. Por eso que era necesario para el sector civil apoyarse en estos militares. ¿Para qué? Para reprimir, para poder de alguna manera calmar esos ánimos de otra gente que buscaba de cosa, una mayor igualdad, que era peligroso. O sea, ¿cómo este de Ayacucho me va a pedir igualdad? No te pases. En Lima, la élite pide igualdad. Pero este de aquí, ¿cómo va a ser igual? Profe, pero si todos somos iguales, ciudadanos, república y todo eso. Eso era en palabras. En la realidad, éramos la herencia colonial. Profe, pero tenemos la Constitución de 1828, que es conocida como la madre de las constituciones. En 1828 se va a promulgar finalmente la Constitución, en la cual se establecen las bases sobre lo cual se van a establecer las próximas constituciones. ¿Ya? Tenemos aquí la división de poderes, el parlamento bicameral, ¿qué quiere decir? Cámara de senadores, Cámara de diputados. ¿Ya? La Cámara de diputados, por ejemplo, podía hacer una ley, la Cámara de senadores se encargaba de aprobarla o rechazarla. ¿Ya? Entonces, así jugaba, en ese momento se daba el juego del poder. La presidencia, por ejemplo, era por 4 años, como te dije, no era un voto directo, era un voto indirecto, elegías a los representantes en el colegio electoral y el colegio electoral elegía a tu presidente. Entonces, profe, así se estableció esa constitución que oficializó al catolicismo como la religión del Perú. Profe, no, pero libertad de culto. ¿Cuál libertad de culto? ¿Cómo vas a decir eso? Eso es demasiado, ¿ah? Ateo. Tienes que reconocer, en el Perú todos somos católicos. ¿Qué te pasa? ¿Ya? Y así se oficializaba esto. ¿Qué más? Otra de las cosas que a veces nos señalan es esta cuestión de que al Perú todos los países vecinos lo invaden y el Perú es un país que agacha la cabeza. Y no es tanto así, ¿ah? No es tanto así, porque cuando el Perú nace como república, el Perú es un país agresor. El Perú, por ejemplo, de la nada invade Bolivia. ¿Y por qué lo hace? Porque detrás de todo esto, ¿no? Detrás de todo esto, hay la necesidad de impedir que el proyecto bolivariano, ¿ya? Que el proyecto de Bolívar, de esa Federación de los Andes, que entre comillas había fracasado, ¿ya? O por lo menos que no había sido viable, no se había podido apoyar ese proyecto, que en algún momento resurgiera esa idea. Entonces, para los peruanos de ese momento,
¿ya? Palamar, para Gamarra, se entiende que Sucre es la clara expresión de que Bolívar no ha retrocedido en su idea de esta suerte de unión hispanoamericana. Entonces, para impedir esos proyectos bolivarianos, ¿qué hicimos? Perú invade Bolivia y expulsa a Sucre de Bolivia. Entonces, somos lo máximo. Ni siquiera es guerra, profe. Invadimos de frente. Para que veas. Esto va a traer respuestas, pues. ¿Y qué respuesta, profe? Respuesta de la Gran Colombia. ¿Y qué era la Gran Colombia, profe? El territorio en el norte. ¿Por qué se da esta guerra? Bueno, Perú quiere tener, entre comillas, la influencia bolivariana. Dos, la Gran Colombia reclama que el Perú tiene una deuda de la guerra de independencia. Y a eso agrégale los problemas de Tumbes, Jaén, Maynas y Guayaquil en cuanto a su delimitación territorial. Así empezó el enfrentamiento. Así empezó el enfrentamiento. ¿Y quién, profe, logró victorias en primer momento? Perú. Perú bloquea la escuadra en ese momento de la Gran Colombia. Perú tiene el triunfo de Malpelo. Perú en ese momento se está dando el lujo de llevar a cabo una ofensiva en pleno territorio de la Gran Colombia. Profe, somos lo máximo, profe. Nadie puede con nosotros. Pero ese es Perú. Pero Perú ya empieza a tener también algunos problemas y problemas fundamentalmente internos. Los enfrentamientos, los desacuerdos entre la MAR y Gamarra, que va a traer como consecuencia que finalmente la MAR pueda convenir un cese al fuego con la Gran Colombia. A esto se llama el Convenio Girón. Convenio Girón del cual no va a regresar la MAR. ¿Por qué? Para variar en el Perú, golpe de Estado. ¿Y se dará el golpe de Estado de quién? De Agustín Gamarra. Gamarra ingresa al gobierno y representa al gobierno al sector conservador. El sector conservador, presidencialista, parlamentarista. Presidencialista. Presidencialista, pues. Presidencialismo, ¿no? Ejecutivo fuerte. Durante el gobierno de Gamarra se va a continuar con la guerra con la Gran Colombia. Durante el gobierno de Gamarra se pone fin aquí a la guerra con la Gran Colombia y se firmará el llamado Tratado de la Rea-Gual. Con el Tratado de la Rea-Gual, Perú mantiene el control sobre Tumbes, Jaén y Maynas. Ahora, el caso particular es Jaén. ¿Por qué? Porque Maynas y Tumbes se va a poder probar que esto pertenece al Perú mediante el principio de uti possidetis. ¿Qué quiere decir? Herencia virreinal. Jaén sí tendrá que ir por libre determinación. Lo mismo que va a pasar con Guayaquil. Profe, pero es un pequeño territorio. ¿Pequeño territorio? No, no es pequeño territorio. ¿Y cuánto es, profe, eso de Jaén, Tumbes y Maynas? Acá está. Acá está Tumbes. Acá está Jaén. Y acá está la Comandancia General de Maynas. Solamente quieren eso, nada más. No ve, profe, mejor que se lleven todo, ¿no? Ya, entonces eso es lo que estaba en juego en aquel momento. Al final, como te dije, los únicos problemas serán Jaén y Guayaquil. Entonces, ¿qué va a pasar, profe? Guayaquil pasará a la Gran Colombia por libre determinación y Jaén pasará al Perú por libre determinación. ¿Ya? Eso es lo que se acordó en aquel momento. Entonces, así se suscribe el tratado Larrea-Gual. Profe, pero al poco tiempo la Gran Colombia va a implosionar, sí. Al poco tiempo la Gran Colombia se va a dividir y van a aparecer 3 países: Ecuador, Colombia y Venezuela. De esos 3, ¿quién te va a reclamar Tumbes, Jaén y Maynas? ¿Quién?
Con él vas a tener conflictos tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Ecuador. Ecuador. Claro, esos van a ser los problemas con Ecuador. ¿Ok? Profe, durante su gobierno, bueno, vamos a tener la acusación, ¿no?, del señor González Vigil bajo la frase yo debo acusar y yo acuso, ¿no?, entre otras cosas. Profe, pero faltan algunos datos, como te digo, estamos suprimiendo, estamos viendo lo más importante. A ver, por lo menos Gamarra sí termina sus 4 años. ¿Te das cuenta? Tiene que convocar en ese momento al colegio electoral. El colegio electoral elige a José Luis Orbegoso como nuevo presidente. Él es liberal, parlamentarista, presidencialista. Parlamentarista. Parlamentarista, ¿no? Entonces, eso es Orbegoso. Pero Orbegoso ya desde un inicio ya tiene serios problemas. Tiene que enfrentar en ese momento una coalición organizada por Pedro Bermúdez, Agustín Gamarra, el señor Lafuente, Estancla la Mariscala. ¿Quién es ella? La señora Francisca Zubiaga, la esposa de Gamarra. Entonces le va mal a Orbegoso. Es tan inestable su gobierno que tiene que salir del Palacio de Gobierno y instalarse en el Real Felipe. No le queda de otra. Por eso se dice que en el gobierno de Orbegoso estamos ante la primera anarquía militar. Se van a dar algunos sucesos, como por ejemplo el abrazo de Maquinguayo. ¿Qué es el abrazo de Maquinguayo, profe? El enfrentamiento entre Echenique y Orbegoso debía haberse dado en Jauja, en Maquinguayo, pero terminó en un acuerdo. Y para sellar ese acuerdo, frente a todos los soldados, terminará en un abrazo. Así entonces Echenique, que representaba al ejército de Pedro Bermúdez, no le da el golpe de estado a Orbegoso. Pero, si bien es cierto Echenique no lo hizo, pero Salaverry sí lo hizo. Y Salaverry logra dar el golpe de estado. A partir de ese momento, entonces, tenemos al presidente más joven del Perú. ¿Y quién es el presidente más joven del Perú? El señor Felipe Santiago Salaverry. Conservador. O sea, presidencialista. Felipe Santiago Salaverry busca el apoyo de los hacendados de la costa norte. Por ejemplo, decreta una ley mediante la cual se restablece el tráfico de esclavos, con el objetivo de que haya una mayor fuerza laboral en favor de los hacendados azucareros. Pero al final de todo esto, ¿ya?, las cosas no avanzan. Salaverry es un peligro para quién, no solamente para Orbegoso, sino para Santa Cruz. Hay un proyecto mayor que se llama la Confederación Peruana Boliviana, y para que sea esa confederación hay que eliminar a Salaverry. Pero lo eliminaron, sí, derrotado en la batalla de Socabaya, capturado y luego fusilado. Y así se terminó con la vida del presidente más joven del Perú, a la edad de los 29 años. Había llegado a ser presidente. Pregunta, ¿quién será el segundo presidente más joven del Perú? Alan García. Alan García, a la edad de los 35 años. ¿Ya? En el caso de Salaverry, murió de un balazo, y García también, ¿no? Algo así. Ya. Pero bueno, la cuestión es que finalmente se va a dar la Confederación Peruana Boliviana. La Confederación Peruana Boliviana será de los años de 1836 a 1839. Se quedó solamente como proyecto, por si acaso. Es un proyecto de carácter liberal, impulsado con el objetivo de atraer el comercio inglés, ser atractivo al comercio inglés. ¿Cómo hacer que los ingleses inviertan más en estos territorios? Ya, eso de ninguna manera es proteccionista, eso es librecambista, eso es apertura comercial. Contó con el apoyo de los comerciantes del sur peruano y los comerciantes bolivianos. Esta es la bandera de la Confederación Peruana Boliviana. Según Basadre, ojo, según Jorge Basadre, se señala que fue la primera gran posibilidad del Perú. ¿Por qué? Porque esto podría haber hecho que el Perú lograra grandes ingresos y que eso se pudiera de alguna manera relacionar a algo de institucionalización en el Perú. Pero se quedó en eso, solamente en promesa.
¿ya? Imposibilidad. Pregunta, ¿por qué querían acercarse a Inglaterra? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué acercarse a Inglaterra? ¿Por qué no a Austria, a Prusia, a Rusia o a España, por ejemplo? ¿Por qué Inglaterra? Lo que pasa es que Inglaterra en ese momento ya era industrial, pues. Y como era industrial Inglaterra, se podía hacer, aprovechar el contexto de la necesidad de Inglaterra, no solamente encontrar mercados, sino obtener recursos. Y en la zona del sur tenías el comercio lanero, pues. En la zona del sur tenías lo que era aquí el sector minero. Entonces, eso era lo que tenías que aprovechar. Así entonces, tenemos el proyecto de la Confederación Peruana Boliviana. Se convocaron elecciones en Huaura para el Estado norperuano, en Sicuani para el sur peruano y en Tapacari para el caso de Bolivia. O sea, profe, Perú se divide en dos, norperuano y surperuano, sí. Pero en realidad ni siquiera era en realidad eso, ¿eh? Era mucho más. El Perú estaba mucho más fragmentado que eso. Esto es una cuestión de un detalle general simplemente. Pero bueno, se pusieron de acuerdo. ¿Quién fue el último estado que se sumó al proyecto de la Confederación? El estado norperuano. ¿Y quién fue el primero que se salió? El estado norperuano. No entiendo, profe. O sea, el estado norperuano es el último que se integra y es el primero que se sale. Claro. Motivo, los intereses de la zona costera del Perú del norte están vinculados más a Chile que a la zona de Bolivia o el sur peruano. Profe, usted me está diciendo que van a preferir sus vínculos comerciales con Chile a tratar de impulsar algo, por lo menos un proyecto más interno. Claro, ¿cuál es el problema? No, profe, pero eso no puede darse. ¿Cómo que no? Se dio aquí. Pero bueno, en el Congreso de Tacna se pusieron de acuerdo que era viable, se firmó el pacto de Tacna, se estableció como protector de la Confederación un señor que se llama Santa Cruz, él es el protector de la Confederación, y las medidas fueron las siguientes: declarar la política de puertos libres y el beneficio tributario del comercio directo. A ver, deja tu lapicero y escúchame. ¿Cómo pasó eso? La Confederación Peruana Boliviana quiere hacerse atractivo al comercio inglés. El comercio inglés, en el caso sudamericano, está principalmente hacia la zona del Atlántico. El objetivo es que las embarcaciones inglesas, ¿ya? Las embarcaciones inglesas que están comerciando con Caracas, con Buenos Aires, con Valparaíso, puedan avanzar un poco más y llegar al Perú. Ojo, no hay canal de Panamá en esa época, o sea, tienes que ir por la zona del sur. Entonces tú tienes que buscar los mecanismos para que esas embarcaciones puedan acercarse aquí. ¿Qué condiciones hicieron, profe? Por ejemplo, la política de puertos libres. Puerto de Paita, Puerto del Callao, Puerto de Arica, que en ese momento era el Perú, Puerto de Cobija, hasta Bolivia tenía puerto. Aunque gran parte de lo que se importaba y exportaba de Bolivia salía por Arica, ¿no? Pero era esto. Ya, profe, pueden tener puertos, pero eso no quiere decir que lleguen las embarcaciones. Ajá. Ahora hay que ser competitivos frente a Argentina y Chile, fundamentalmente. ¿Cómo podemos ser competitivos frente a ellos? Primero, no nos hagamos aquí, ¿no? Como diría, ¿no? Harakiri, ¿no? No nos metamos el autogol. No podemos seguir abasteciendo a Chile y Argentina de mercancía. Esa mercancía debe mantenerse en estos territorios. Si los ingleses quieren esa mercancía, que vengan a la Confederación. Nosotros no lo vamos a enviar ni a Chile ni a Argentina. Ahora, ¿qué problema va a traer eso para Chile y Argentina? Desabastecimiento. Argentina de alguna manera va a poder manejar esto, pero Chile no.
¿qué pasa con los precios de las materias primas en Chile y Argentina? Suben. ¿Qué pasa con la cantidad de recursos? Bajan. ¿Qué pasa con la calidad? La calidad baja. Todo esto está perjudicando a los comerciantes de Buenos Aires y Valparaíso. Y el puntillazo final fue pues el beneficio tributario. ¿Y qué fue el beneficio tributario? Si tú inglés no tocas ningún puerto en Sudamérica y llegas directo a la Confederación Peruana Boliviana, yo antes te cobraba, vamos a poner un monto, ¿ya? Te cobra 12% para comercializar, ¿ya? Por impuestos aduaneros. Te cobraba 12%. Bueno, si tú me vas a ayudar, yo también te ayudo, pues. ¿Qué te parece si hacemos esto? De ahora en adelante ya no te cobro 12%. Si tu barco viene directo, sin tocar ningún puerto en Sudamérica, te cobro 1.2. Lo cual te hace mucho más competitivo y además te permite costear este viaje extra que estás haciendo para llegar hasta la Confederación. Eso sí, si tocas un puerto en Sudamérica, te voy a cobrar el 12%. Mira, tienes cantidad, tienes calidad, tienes precios bajos. Encima de eso, tienes bajos impuestos. ¿Qué más quieres? Y así las embarcaciones empezaron a dar la vuelta y venir directo. Pasaban la voz de fuera nomás, pasaban cerca del puerto de Valparaíso, saludaban de lejos y cruzaban. Pregunta, ¿crees que los comerciantes de Valparaíso y Buenos Aires se van a quedar de brazos cruzados? ¿Sí? No, No, pues. No, profesor. Lo has perjudicado. Oposición a la Confederación. ¿Quiénes se oponen? Los conservadores peruanos. Motivo, profe, quieren mantener el vínculo comercial con Valparaíso. Y a nivel externo, bueno, la oligarquía comercial, tanto de Buenos Aires como de Valparaíso, están en desacuerdo. ¿Qué acciones van a tomar? Van a preparar las expediciones restauradoras. ¿Qué son? Expediciones militares. ¿Y qué es esto, profe, de las expediciones restauradoras? Y aquí el argumento es el siguiente. Bolivia ha invadido el Perú. Santa Cruz es el protector, Santa Cruz ha estado en torno pues a Bolivia, Bolivia ha invadido el Perú. Y como Bolivia invadió el Perú, nosotros no podemos dejar que nuestros hermanos peruanos estén bajo el control de Bolivia. Nosotros apoyamos su primera independencia y si tenemos que luchar por su segunda independencia hay que hacerlo. O sea, en pocas palabras, tienes que agradecer. Profe, ¿qué? Profe, esto ya parece cuarto poder. Entonces, era algo así, ¿no? Entonces, en aquel momento, también señalan la llamada expedición Freire. ¿Quién era Freire? Freire era un pipiolo. Un pipiolo. ¿Qué son los pipiolos, profe? Los pipiolos son los liberales en Chile. Estos pipiolos, este pipiolo, que era Freire, había intentado un golpe de Estado en Chile. ¿Lo logró, profe? No lo logró. ¿Quién estaban en Chile gobernando? Era los llamados pelucones, la oligarquía comercial conservadora. Los conservadores en Chile son los pelucones. Entonces, los pelucones que señalan que Freire ha tenido apoyo de la Confederación Peruana Boliviana. Entonces, en realidad, no es que ellos estén en contra de la Confederación, ellos se están defendiendo de la Confederación. Hay que defenderse, no estoy atacando. ¿Quién apoya todo ello? Un señor que se llama Diego Portales. ¿Quién es Portales, profe? Portales es un diplomático, político, que ha estado presente en el Perú, ha vivido por cierto tiempo, y Portales señala lo siguiente. Portales señala lo siguiente. El desarrollo de Chile
está hacia el norte. No es posible que haya países que tengan una gran cantidad de recursos, pero que tengan una élite que no los sabe aprovechar. En cambio, hay otras élites que se han ido consolidando, sumamente sólidas, pero que no tienen los suficientes recursos en su país. Por ende, los recursos deben ser para aquel que los sepa aprovechar mejor. Profe, profe, está justificando la invasión, claro. Y esto estará presente hasta la guerra del Salitre, hasta la guerra con Chile. Se dio la primera expedición con un señor que se llama Blanco Encalada. ¿Cómo terminó, profe? Triunfo para la Confederación. Se derrotó a Blanco Encalada. Blanco Encalada firmará el Tratado de Pau Carpata. Así entonces regresará a Chile, pero en Chile organizan la segunda expedición. Y la segunda expedición va de la mano de Gamarra, de Castilla. ¿Quiénes son ellos, profe? Peruanos. Profe, peruanos luchando a favor de Chile, sí. Y así terminará la Confederación Peruana Boliviana. En la batalla de Yungay se acabó. Adiós, Confederación Peruana Boliviana. Profe, pero eran peruanos. Sí. Así terminó tu confederación. ¿Dónde, profe? Está honor peruano. Ellos no querían romper sus vínculos. Profe, pero primero el Perú. No, primero lo mío. Mis intereses. ¿Cuál fue el premio para Gamarra? El segundo gobierno. Así Gamarra entonces tiene el gobierno del 39 al 41. Ahora, para este contexto, ya estamos hablando del 39 al 41, en Europa, principalmente en el caso inglés, empiezan a haber serios problemas de abastecimiento de alimentos. ¿Y por qué los problemas de abastecimiento de alimentos en Inglaterra? Bueno, no podía cubrir la demanda de la ciudad. En plena revolución industrial, cada vez había más gente en las fábricas, pero no se podía producir acorde a lo que demandaba la ciudad. Habían empezado a utilizar diferentes fertilizantes, entre ellos el guano de las islas africanas, pero no era suficiente. Hasta que por ahí se filtró el estudio de un señor que se llama Alexander von Humboldt. Y Humboldt había señalado que si hablamos de fertilizantes, uno de los mejores estaba en las costas peruanas. Que si bien es cierto, el guano, las heces, ¿ya?, de estas aves son casi las mismas, casi. Pero aquí hay una particularidad. En la costa peruana no llueve. No, profe, ¿cómo va a decir? Si la vez pasada en Lima llovió. ¿En Lima llueve? ¿En Lima llueve? No llueve. Profe, pero hace frío. Ah, hace frío por la humedad. Eso es otra cosa. Y la humedad, el que no llueva, ayuda a que el guano que está depositado en las islas, por ejemplo, en el caso de Chincha, ese guano no pierda sus nutrientes, que no llegue la lluvia y lave el guano, que no se pierda sus nutrientes en el mar, que se mantengan ahí y lo mejor de todo, con la humedad estás atemperando todo ello. Eso es lo importante. Entonces, Quirós vio esa ruta y dijo, no, yo invierto aquí. Invirtió para la extracción guanera. Firmó un contrato con Gamarra. El primer contrato guanero en el Perú no se hace en la Prosperidad Falaz, se hace en el segundo gobierno de Gamarra y se llama Contrato Quirós. Esto le sirvió a Gamarra para poder financiar su proyecto. ¿Qué proyecto? Invadir Bolivia. Se lanzó a invadir Bolivia, sí. ¿Cómo terminó, profe? Muerte de Gamarra en la batalla de Ingavi. Con la muerte de Gamarra en Ingavi, en el Perú se está dando inicio a la anarquía militar.
del 41 al 45, nos va terrible. Golpe, estados consecutivos. Por ahí algo de estabilidad vamos a tener en el gobierno de Manuel Ignacio Vivanco, pero esto terminará con la derrota de Vivanco en la batalla de Carmen Alto a manos de Ramón Castilla. Castilla va a inaugurar en el Perú la prosperidad falaz. Prosperidad falaz de 1845 a 1878. Profe, ¿y por qué se llama prosperidad falaz? Es una época de grandes ingresos. Falaz, vamos a terminar mal. También se le llama la era guanera. ¿Por qué, profe? Porque el guano va a ser uno de esos recursos que prácticamente catapultó al Perú al mundo. Profe. Pero si dice prosperidad falaz, entonces lo que usted me explicó del guano, entonces se comercializó mucho más, claro. En esta época se va a comercializar mucho más, pero vamos a ver cómo va a ser. Ahora, ¿cuál es el concepto? El concepto dice, es el periodo en el cual el Estado peruano obtuvo grandes ingresos. O sea, el Estado peruano pasó de mendigo, porque tenías que prestarte constantemente a Inglaterra, a millonario. Producto de las rentas guaneras. Rentas guaneras, tú no vendes guano. Tú no vendes guano, tú rentas las Islas Guaneras, alquilas las Islas Guaneras. El privado, ¿ya? El empresario privado se encarga de qué? De la extracción, del traslado, de la comercialización y del porcentaje que tenga de sus ganancias, una parte va a ir hacia atrás. ¿Ya? De sus ganancias, un porcentaje va a ir hacia el Estado peruano. O sea, si tú sin mover un dedo, hiciste millonario. Y claro, en ese momento, todos dijeron, esto es lo máximo. Inclusive hubo gente que entendía que esto iba a ser para siempre. Que esto no va a durar para siempre. Entonces, esas son las rentas guaneras. Pero dice, ¿no? Pero que terminó en medio de la bancarrota fiscal. A ver. ¿Cómo que bancarrota fiscal? Quebrado. O sea, pasamos de ser mendigos a millonarios y de millonarios a endeudados. Quebrados. ¿Profesor, puede pasar? Sí. ¿Cómo se llama eso? Perú. Porque pasó acá. Ya, profe. Estoy muy frío enseñando historia. Ya. Pero así fue, pues. Así fue. Terminamos quebrados. ¿Por qué? Vamos a ver entonces por qué vamos a terminar quebrados. Pero por eso se llama prosperidad falaz. Ahora, profe, ¿por qué no fue tan bien? En primer lugar, entiende lo que es el guano. El guano son heces. Por no decir una palabra con 4 letras. O sea, si vendiendo heces te haces millonario, ya pues no te pases. Pues, ¿qué más vas a buscar? ¿Qué más vas a vender en el futuro? ¿De qué otra manera? O sea, ¿qué diga? No, es que no tuve oportunidad. Mire esa oportunidad. Pero no es que tú hayas hecho algo. Todo lo hicieron las aves guaneras. ¿No? Es que tú no hiciste nada, ¿no? Te aprovechaste del contexto externo. El problema es que entendiste que ese contexto externo siempre iba a ser de la misma manera. Que esto iba a durar para siempre. Y no, pues no iba a durar para siempre. Características. Principal fuente de ingresos, rentas guaneras, como te dije. ¿Cuál fue la manera de cómo se vendió gran parte del guano? A través de las consignaciones. Inclusive, antes de las consignaciones, Quirós, la inestabilidad política hizo que no pudiera nuevamente renegociar un nuevo contrato con el Estado. Pero cuando Castilla logró cierta estabilidad, en ese momento, Quirós entró
a la cancha y dijo, vamos a hacer negocios. En el contrato anterior le había ido fabuloso. En los 2 primeros meses había recuperado toda su inversión. Quería un contrato igualito, similar. Y cuando ya estaba listo para hacer su negocio, entró un señor que se llama Anthony Gibbs y le dijo, yo también ofrezco. Comerciante lanero inglés, ahora entraba al negocio del guano. Mientras Quirós te señalaba que él iba a alquilarlo, iba a rentar, bueno, iba a llevar a cabo te iba a pagar aquí por alquilarlo. El otro decía, no, yo voy a hacer esto en mayores cantidades. Yo voy a extraer una gran cantidad de recursos, sí, de los recursos guaneros. Pero mientras más vaya extrayendo, no te preocupes, más va a llegar al Estado peruano. Porque yo no te voy a pagar por el alquiler. Yo te voy a pagar un porcentaje de todas mis ganancias. Y encima de eso, tienes la posibilidad de que yo te pueda hacer préstamos. Hay una cláusula especial con la cual yo te puedo prestar dinero. Y claro, eso ya no lo vemos para este contrato, sino para el próximo contrato. Porque eso sería el gancho para el próximo contrato. Claro, no estás obligado a que yo te dé el dinero del préstamo. Es solamente si tú quieres. Pregunten, ese si tú quieres, ¿qué crees que hicieron los gobernantes de turno? ¿Si hicieron los préstamos o no? Sí. O sea, encima que recibías lo de la consignación, encima te vas a prestar. Y ahora entiendes por qué vas a terminar endeudado, pues. Ahora entiendes por qué terminas ahorcado. Profe, pero fue un gran negocio la consignación. Sí. ¿Para qué decirte que no? Sí, está bien. Inclusive, Quirós no se quedó de brazo cruzado, dijo, no, yo tengo que entrar a este negocio. Y por eso es que se organizó con otros comerciantes nacionales y formó la llamada Sociedad Consignataria Nacional para hacerle la competencia a Gibbs y en algún momento ellos también tener el control de la consignación. El monopolio va a ser ya en la parte final con Dreyfus y eso lo vamos a ver en la parte final. ¿Ya? Pero entonces dinero hubo. Y no solamente producto del porcentaje, ¿no? Aquí de las ganancias, sino préstamos. ¿Qué se hizo con tanto dinero? Alfonso Quirós, en su libro Historia de la Corrupción en el Perú, le da un capítulo especial a la prosperidad falaz. Este es un capítulo sumamente especial. La corrupción va a estar por montones. Aquí todos van a querer meterle mano al Estado. La mayor parte, el 60% de los gastos del Estado se fue en pagarle a la burocracia civil y militar. ¿Qué quiere decir? En las remuneraciones de los funcionarios. Esto no es inversión, no invertiste en salud, en educación, no invertiste en ese momento en saneamiento urbano, no. En proyectos públicos con visión de futuro, no. Fue en sueldos, en salarios, en remuneraciones. Ahí donde necesitaba solamente 2, habían 10. El Estado peruano en ese momento creció en cantidad de funcionarios, porque ponías al primo de tal, al hermano de tal, al cuñado de tal. Todos tenían un lugarcito y con altas remuneraciones. Y de los 10, donde estaba solamente 2, solamente uno hacía bien su trabajo. Imagínate. Profe, estaban asaltando al Estado. Sí, lo estaban asaltando. Y lo hacían en el sector civil y lo hacían en el sector militar. Profe, ¿y el Perú? ¿Tú crees que le importaba el Perú? ¿Tú crees que le importaba la nación? ¿Tú crees que tenían un proyecto? No lo tenían, pues. La gente se aprovechó. Lamentablemente, aquel que más tenía se aprovechó, hizo una gran fortuna en base a todo lo que le pudo quitar al Estado.
Y si no fuera poco, por lo de el pago de la burocracia civil y militar, en la política ferrocarrilera hicieron lo mismo. El Perú es un país donde lamentablemente articular el país, descentralizar el país es todo un problema. Todo es todo un problema. Entonces, en el siglo XIX se buscó articular el Perú. Y una de las maneras de entender la articulación y la modernización del Perú era a través del proyecto ferrocarrilero, construir ferrocarriles y articular el Perú. Lamentablemente, Lima estaba mucho más cerca de Madrid, Lima estaba mucho más cerca de París que de Ayacucho, que de Cusco, que de Huancavelica. No tienes Panamericana Norte, no tienes Panamericana Sur, no tienes carretera central. El comercio en el Perú es mulero, a lomo de mula. Si esa es la condición de la sierra, imagínate la selva. Imagínate cómo llegar a esos lugares apartados. Ahí sí sonaría un poco más lógico, entre comillas, ¿no? He venido hasta acá. He tenido que venir hasta acá. Entonces, el proyecto ferrocarrilero es articulemos al Perú. Si esto es el Perú, articulemos ferrocarril por aquí, ferrocarril por aquí, ferrocarril por aquí, listo. Y de esa manera articulemos el Perú. Aprovechemos eso. Es una modernización interesante. Pero ese proyecto ferrocarrilero terminó mal. Motivo. A ver, vamos a poner un ferrocarril. ¿Ya? Este era un punto. Este era otro punto. Recuerda que el Perú es una zona accidentada. Así que tu ferrocarril más o menos va a ser algo así. Algo por aquí. Acá. ¿Está bien? Porque es accidentado. Tiene un costo. O sea, no puede ser directo. Está bien. Listo. Pero algunos parlamentarios aprovecharon el proyecto ferrocarrilero para qué? Para buscar que el ferrocarril también pasara cerca a su propiedad, cerca a su hacienda, que haga un desvío y que pase aquí. El otro dijo, no, si va a desviar, para mí también. Y el otro te dijo también para mí. Y el otro dijo también para mí. Y el otro dijo también para mí. Y al final terminó así. Cuando planteaste el proyecto ferrocarril, la construcción de este ferrocarril, le pusiste, bueno, esto va a valer, no sé, pues, ya ponle un monto, ¿no? Vamos a poner un monto. 25.000. Terminó costando 125.000. Profe, ¿qué? Terminó costando más del doble, claro. ¿Por qué? Porque tenías que pagar también por las propiedades por donde estaba pasando. Por eso que el hacendado quería que pase también cerca a su hacienda. Profe, profe, esto no es Odebrecht, profe. Se parece, ¿no? Perú de la prosperidad falaz. Profe, estoy renegando, profe. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Entonces, y bueno, otras de las características serán el caudillismo militar, ¿no? Va a haber cierta estabilidad política por el gobierno más que nada de Castilla, nuestros dos gobiernos. Va a haber cierta estabilidad, por lo menos más cierta estabilidad más que lo que fue pues la primera etapa de la República Temprana, ¿no? Aquí tenemos el tercer debate doctrinario, ¿ya? Los liberales que proponen el voto para un sector mayoritario, ¿no? Que todos puedan votar. Los conservadores que te señalan que no, que deberían de votar solamente aquellos que sean preparados, porque hay gente que lamentablemente no puede conducir este país. Y bueno, con eso estarías excluyendo a gran parte del campesinado, pero hay que entender también que en esa época no todos podían pues recibir instrucción pública. Vas a tener que esperar al siglo XX para hablar pues de educación primaria gratuita. Aquí no haya. Recuerda que venimos del virreinato y en el virreinato solamente unos cuantos podían acceder a la educación. Y eso, y agrégale que si tú eras mujer, a pesar de ser de la élite, para algunos padres era visto como una mala inversión educarte.
¿Para qué voy a educarla? Que sepa bordar, que sepa cocinar, que sea buena madre. Nada más. Señorita, ¿está de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Sí? Saque su piedra, saque su piedra. Profe, yo no sé, aquí esto va a terminar mal, ¿ves? Vamos a los gobiernos. Tenemos el gobierno de Ramón Castilla. Vamos así, lo principal de cada gobierno. Con Castilla entonces llega el sistema de consignaciones. Con Castilla llega un fuerte ingreso en ese momento, ¿ya? Porque con él se ha inaugurado, pues, ¿no? Se ha hecho el contrato GIPS y todo ello. Y ni bien tenemos dinero, ya, ni bien el Estado obtuvo esa fuerte cantidad de ingresos, en ese momento, ¿ya? En ese momento aparecieron nuestros hacendados, o algunos por ahí, comerciantes también, y aparecieron con unos papeles señalando, Castilla, ¿qué? ¿Me debes? ¿Te debo? ¿Me debes? Oye, yo ni te conozco. ¿Tú eres el presidente de la República, sí o no? Sí. La República me debe. Aquí tengo un papel. Míralo. Compruébalo. Dice, yo, don José de San Martín, expropié esta hacienda que valía tanto. Esta era de mi abuelo. ¿Me debes? Yo, Simón Bolívar. Ahí está. ¿Me debes? Oye, pero tienes dinero. Puedes pagar tus deudas. Está bien. Ya no te preocupes. Ya vamos a pagar nuestras deudas. Y ni bien le dijiste voy a pagar las deudas. En ese momento dijo, oye, pero aquí también tengo otro documento, ¿ah? Dice, yo José de la Serna. Yo, Joaquín de la Pezuela. Aguante, espérate. Estamos mal. Eso es realista. ¿Quieres cobrar esto? Cobrar de España. No, aquí hay otro documento. Capitulación de Ayacucho. Yo asumo tus deudas, dijiste, ¿sí o no? Ahí está. Esas son las deudas. Profe, Castilla dijo, a ver, ya. Hagan una contabilidad, cuánto se debe en total y vamos a ver cómo pagarlo poco a poco. Total, a esta gente le vamos a dar dinero, ese dinero lo van a invertir y en base a eso, algo de modernidad vamos a tener, ¿no? Bueno, sí, podría ser. Y así entonces se hizo. Más o menos, profe, ¿cuánto? Más o menos cuánto se logró. Vamos a poner un monto, ¿ya? 12.000, ya vamos a poner 12.000. Te digo así, punto al azar. Ya, se debía 12.000 o 12 millones, ya, 12.000 vamos a poner. Se pagó, profe, sí. Castilla logra pagar por lo menos de los 12.000, 9.000. O sea, hay un cachito que queda, ¿ya? Pero eso. ¿Qué hicieron, profe? Los llamados consolidados, porque ellos recibieron aquí esa denominación, porque son los que están cobrando la deuda. ¿Qué hicieron con su dinero? Algunos invirtieron en haciendas en la costa norte, ¿ya? Para modernizar sus haciendas exportadoras de azúcar. Pero necesitaban fuerza laboral, profe, pero que compren esclavos, pues. Podría ser, ya, pero querían un trabajador más barato. Alguien, ¿no? Había problemas por ahí, ¿no? En el caso del comercio de esclavos y todo ello. Querían un trabajador barato. Profe, el de la sierra, pues, no, ni siquiera eso. Querían más barato todavía. ¿Y cómo, profe, el más barato? En ese momento, a China le iba mal. China venía de la guerra del opio en la cual Inglaterra lo había hundido económicamente. Muchos chinos están pasando aquí, ¿no? Entre crisis económica, entre persecución social,
persecución política, les va mal. Entonces, hay varios aventureros con sus embarcaciones que se apuestan en los puertos de China y le dicen, señores, yo les prometo llevarlos a un lugar donde las cosas van a ser mejor. Y los chinos se subían. ¿Ya? Peor que Metropolitano en hora punta antes del COVID, peor. La gente subía. Y algunas embarcaciones peruanas llegaron para traerse, ¿qué cosas? Chinos. Y el Estado apoyó eso mediante la ley de migración china. Y así llegaron una gran cantidad de chinos culíes que van a trabajar amarrados prácticamente ya en las haciendas azucareras, como una suerte de esclavos. Pero mano de obra barata. No habías pagado nada por ello, más allá de repente el traslado. Llegó al poder Echenique. Echenique llega al poder. ¿Y cuánto te dije? Eran 12.000, ¿no? 9.000 se había pagado, había una diferencia. Pero entre la época de Echenique llegan y dicen, señor, ¿no? Le dicen, señor, yo también tengo papeles, solamente que no se me ha reconocido, no se me ha puesto aquí en el primer padrón. No, pero tú tienes. Y presentaron, aparecieron nuevos papeles, de la nada aparecieron nuevos papeles. Y los aprobaron. Y si la deuda había estado solamente en 12.000, terminó en 27.000. Profe, ¿pero eran reales? No. Profe, qué asaltante. ¿Ya? Profe, pero así era, pues. Éramos terribles, ¿no? Bueno, era terrible, ¿no? ¿Ya? Profe, y así entonces, esto va a ser aprovechado por Castilla para llevar a cabo su revolución de 1854, el golpe de Estado contra Echenique. ¿Ya? Entre comillas, el pretexto es el escándalo de la consolidación, ¿no? Es escandaloso lo que se está pagando. Y bueno, durante la rebelión de Castilla se va a proclamar la manutención de esclavos, que quiere decir el Estado va a pagar por la libertad de cada esclavo. Esto era mal visto por un buen sector de la aristocracia. Eliminar esclavitud, no te pases. Si hubiésemos estado para el día de hoy, no, este es comunista. Algo así, ¿no? Hay que eliminar el tributo indígena. No, ¿ya ves? Rojo. Algo así. Profe, entonces, pero esa gente, ya los esclavos y los indígenas lo apoyaron a Castilla para que llegara al poder por segunda vez. Y una vez en el Estado tuvo que promulgar leyes, pues. En la Constitución del 56 tuvo que promulgar, pues, la manutención de esclavos, la abolición del tributo indígena, porque habían sido promesas y ahora se tenían que hacer tangibles. Pero el gobierno de Castilla del 56, con la Constitución del 56, quiso ir un poco más allá, inclusive. Quiso, de alguna manera, romper esos lazos que lo ataban a la iglesia. A tal punto que dijo, bueno, si la iglesia quiere mantenerse en el país, la iglesia católica, que costee sus gastos. El Estado peruano no tiene por qué pagarle a obispos, arzobispos, cardenales. No. ¿Para qué hizo eso? Huelga de curas en el Perú. Por un día no hubo misa en todo el Perú. ¿Ya? Y en ese momento pues empezó la presión sobre Castilla. ¿Cómo vas a hacer esto? Modérate, Castilla. Y bueno, terminó con la moderación de Castilla en la Constitución de 1860. Castilla también, antes de retirarse, ¿ya? Se retira en 1862, entregó el control guanero a la Compañía Nacional del Guano o a los consignatarios nacionales. Finalmente Quirós lo había logrado. Pero no es que Gibbs había perdido el control simplemente guanero, no, Gibbs se había ido hacia el sur a hacer nuevos negocios. ¿Y qué negocios estaba haciendo Gibbs? Salitre.
y ya estaba en otra cosa ya. Pero bueno, los nacionales se habían quedado con el control guanero. Llega el gobierno San Román. Lo más importante, se murió. Simple. No tengas problema. Luego llega el señor Juan Antonio Pezet. Luego de Pezet, ¿ya? En el caso de Pezet, durante su gobierno, llega una misión, entre comillas, científica española. La misión científica, eh, la misión científica española, al final captura las islas de Chincha. Recuerda que para ese momento todo estaba bajo el control de los consignatarios nacionales. Finalmente le dicen, Pezet, tú tienes que reconocer una deuda de guerra, Perú le debe a España, si no tienes para pagar en ese momento, me quedaré bajo el control de las islas de Chincha, y Pezet acepta, firmando el tratado de Banco Pareja. Pero los nacionales no aceptaron, los consignatarios nacionales no aceptaron. Castilla era presidente del Parlamento, tampoco aceptó. Y se va a promover el golpe de Estado dirigido por Mariano Ignacio Prado. Prado da el golpe de Estado. Ni bien llega al poder, lo primero que hace es le declara la guerra a España. Y no lo hace solo. Se une a Bolivia, Ecuador y Chile. Así se forma la cuádruple alianza. Que el mundo nos tema. ¿Ya? Cuádruple alianza. ¿Cómo no fue, profe? Ganamos. Ganamos, profe, ganamos. De esa manera, algunos señalan que se ha consolidado la independencia, ¿ya?, frente al dominio español. Pero ya Mariano Ignacio Prado termina mal económicamente. Ya estamos en la época ya del endeudamiento. Cuando Balta llega al poder, Balta tiene que enfrentar ese endeudamiento. ¿Qué hace Balta, profe, entonces? Balta tiene un proyecto mayor, que son los ferrocarriles. Pero para costear eso, necesita ¿qué cosa? Necesita medios. A eso agregarle que el Perú está endeudado. Entonces Balta, ¿ya?, durante el gobierno de Balta se va a firmar el contrato Dreyfus. La casa Dreyfus se compromete a otorgarle un bono al gobierno, ¿sí?, para que lleve a cabo su proyecto ferrocarrilero. Y dos, Dreyfus pagará toda nuestra deuda externa. Salvados. Dreyfus lo paga. Pero a cambio de eso, Dreyfus toma el control monopólico de todas nuestras islas guaneras. Monopolio. Ya no que consignación, que un porcentaje, no, toma el control de todo. Los consignatarios nacionales, ellos habían también querido entrar al comercio, aquí al contrato, bajo esas condiciones. Como no le dieron ese beneficio, los nacionales quisieron, organizaron su propio partido político, el Partido Civil, bajo el liderazgo de un señor que se llama Manuel Pardo y Lavalle. Se presentaron en la elección del 72 y ganaron la elección del 72. Tenemos al primer presidente civil del Perú, Manuel Pardo y Lavalle. Los militares no iban a dejar que entre así nomás Pardo. ¿Por qué? Porque Pardo representaba perder el poder a los militares, y dos, Pardo había propuesto un conjunto de reformas que iban a afectar terriblemente a los militares. Por eso que se va a dar la rebelión de los hermanos Gutiérrez. Los hermanos Gutiérrez, estos militares, dan el golpe de Estado, fusilan a Balta, y el objetivo es que Pardo no llegue al poder. Los civilistas organizan la contrarrevolución y los hermanos Gutiérrez terminan siendo apabullados por la población. Dos de los hermanos Gutiérrez no solamente son masacrados, sino colgados como piñatas en la Catedral de Lima. Así entonces, Manuel Pardo y Lavalle ingresa al poder, inaugurándose el primer civilismo. ¿Qué es el primer civilismo? Son los previos a lo que nosotros vamos a llamar la guerra con Chile. Profe, pero ¿qué hay nomás? Hay nomás. Lo dejamos para la próxima clase.